se veían casitas, ¿no? Y en eso algo estalló dentro de mí. Primero empecé a ver las luces como subían en el horizonte. ¿Qué es eso? Y luego empezaron a salir todo a mi alrededor. Y luego de la gente a mi alrededor. Y se veía como una luz líquida. Era una luz de colores, muchos amarillos, verdes. La gente caminaba y dejaba como una estela. Y había una sensación, no era solo lo visual, era una sensación de que esa luz conectaba todo. Y no solo conectaba todo, sino que había mucha información, ¿no? En ese momento yo no diría que hablara, pero ahora yo puedo decir que habla, es energía. Es un poco de lo que quiero platicar, ¿no? Que es una experiencia mística. Yo en ese momento no sabía qué me pasaba. Pasé por psicólogos, psiquiatras, y digo, me ayudaban, pero no, para eso no, me ayudaban para otras cosas, pero para eso en particular no. Y aunque la experiencia no era desagradable, pues la idea de que a lo mejor ya me deschaveté, sí. Porque esto no fue algo que empezó y se quitó. Esto empezó de trancazo, sin previo aviso, y se quedó así. Semanas, meses, años. A los 17 años es una edad difícil. Y más así, ¿no? Quieres llegar a una niña, entonces te hace buena onda, entonces le dices lo que está pensando antes de que lo diga, y tú dices, ¡ah, qué cool! Y sale aterrada, ¡este güey está rarísimo! Y a los 17 años, pues qué es cool y qué no es cool, y qué está pasando, y nadie entiende nada de lo que dices. Y bueno, con el tiempo fui aprendiendo a lidiar con el asunto. Claro, luego llegaron los maestros y luego llegaron las tradiciones sagradas. Y ahí ya llegamos a lo planito, ¿no? Pero en ese tiempo, antes de yo poder hablar con otro ser humano de esto, que fueron un par de años, en mi libro, que aquí hay, estamos a la venta, lo minimizo porque esa parte pues era medio tortuosa, ¿para qué quieres que la gente, ya sabes, sienta mal y eso? Todo se pone más interesante, pero sí fue un momento de mucha angustia donde yo no tenía nadie, ningún humano con quien platicar esto. Tenía cuates que sabían que traía su rollo raro Gustavo y que me querían y ¿no? O sea, pero no lo compartían, ¿ok? En esa época, en la casa de un amigo, conocí el I Ching. Para los que no saben qué es el I Ching, es un libro que se usa como oráculo en la tradición china, ¿no? Y yo hice una pregunta sobre este estado, sobre esta experiencia, sobre este fenómeno, y el I Ching me dice, la música es invisible. Es la conexión entre el mundo visible y el mundo invisible. Quien comprenda esto tendrá el mundo como si girara sobre la palma de su mano.
Entonces me metí a estudiar música y yo entendía que esta energía sí tenía un aspecto vibratorio. O sea, sí entendía eso. Dije, claro, sí se siente como música, porque te digo, no es que como que hable o no hable, pero sí hay una inteligencia, sí hay una interacción, sí responde y sí se siente, y se siente como música, se siente como una música silenciosa, inmensa, infinita. Entonces, pues me meto a estudiar música. Yo todavía no podía hablar con nadie de eso. Entonces era chistoso porque mientras que mis compañeritos en la escuela de música, pues en su mente, pues no sé, estaban los rockeros, ¿no? Estaba el que ya tenía claro que iba a tocar en bodas y se iba a hinchar de lana. Estaba el clásico que tenía aspiraciones muy clásicas, ¿no? Los clásicos. Yo acá estoy en lo clásico, pero los jazzeros, ya sabes, ahí, ¿no? Presumiendo cuántas notas por segundo podían tocar, ¿no? Cada uno, la música, cada quien la aprecia a su manera, y pues yo tratando de entender el universo a través de la armonía, a través de los sonidos, yo tratando de entender esa música silenciosa que estaba y que era como música, que ya podía verla como música, ¿no? Ahorita la puedo ver con muchas más cosas, pero era música, pero bueno, al estudiar música, pues estudias música. Pero yo lo que quería era hablarle directo a ese poder, a esa fuerza. Entonces mi música, no me refiero a las tareas y los conciertos y demás, me refiero a la que yo hacía por mi cuenta, sonaba medio rarita. Como que... Entonces inventé un instrumento. Una amiga en la escuela, ¿no? Le puso el nombre, lo bautizó, dijo, es un gustavófono, ¿no? Y entonces ya con los años o sea, el nombre se le pegó. Cosa que pasa alrededor de mí, así que cuidado que pongo un apodo, chances a que se te queda, ¿no? Entonces cada quien sabe sus magias. Pero luego ya no podía quitarle el nombre, porque se hizo medio famoso. Luego hacía mis palomazos en la casa, y eran famosos, y llegaba gente a grabar, se llamaban las sesiones en la abadía. Mi nombre, cuando no soy Anara, mi apellido Abad, ¿no? O sea, las sesiones en la abadía. Otra cosa en común que tengo con Hildegarda de Bingen, ahorita les digo por qué dije esto, pero entonces, pues ya todo el mundo lo conocía, yo hacía mis experimentos, yo básicamente todo el mundo palomeaba, ¿no? Ya cuando estaban medio cansaditos los ponía y ahí te va. Y les daba su tabofoneada, ¿no? Y entonces, desde esa época, estás hablando hace como 30 años. Entonces el tabófono, bueno, le quité el gus, porque ya era muy personal, entonces quedó tabófono, sounds good. Algunos lo cachan, otros no. Tabófono. Y bueno, pues 30 años después, pues hice una grabación antes, gracias a Julián, que me invitó ahí a palomear, una grabación muy fortuita ahí que se dio, y ese es el único disco era lo único que estaba grabado ya de manera formal. Todas esas otras grabaciones muy informales pues se perdieron, eran ensayos, hasta que pues gracias a Julián pudimos grabar 5 discos en un fin de semana de tabófono, más el que ya teníamos 6 discos.
con esta tabofonía. Y entonces estamos haciendo la primera presentación, ¿no? De Music for Dreaming, ¿no? Tengo que agradecer a Andrea porque ella es la que me trae así como que ya conocí a Daniela, ahora vela con Daniela, ahora ponle fecha y sin su ímpetu estaría todavía en alguna nube de detalles de alguna cosa, esperando que quedara todo perfecto y bueno, ¿no? Lu, compañera de vida, bueno, sin ella a lo mejor estaría tocando el tabófono en una bocinita al lado de mi puestito de artesanías en alguna banqueta de algún pueblo mágico. Gracias a mi mamá que me ha aguantado toda la vida. Gracias a, porque ellos no lo saben, pero Fer y Rayito hace casi un año arriba del Quemado, en un círculo después de un viaje al desierto, me decían, no, está padre eso que haces, ¿verdad? Digo, neta, gente como tú considera que esto está lindo. Y así como que si Rayito piensa eso, a lo mejor hay otras personas que también lo piensen. Como que esa soledad, aunque ya después empecé a conocer las tradiciones y tuve maestros y compañeros y luego alumnos y al final de cuentas son compañeros, desde el maestro, el alumno, es teatro, básicamente te encuentras con gente que viajas, entonces uno hace la pregunta, otro que responde, pero es el drama divino, es simplemente tiempo y energía que compartimos. Cuando le bajas el volumen y ves la energía, es simplemente un sentimiento que vibra y hay gente con la que vibra más fuerte, ¿no? Y más bonito, y esa es la esencia de la magia. Entonces, bueno, les voy a pedir si nos ponemos de pie todos, ¿no? Okay, los pies a la altura de los hombros, la punta ligeramente hacia adentro, ligeramente, eso es. El coxis adelantado, rodillas ligeramente dobladas, exacto. Lengua en el techo del paladar. Bien. Vamos a llevar las manos aquí al frente, de esta manera. Okay. Bien. Ahora vamos a hacer tensión en todo el cuerpo, ¿ok? Yo les voy indicando, vamos a ir subiendo, vamos a un 25% de nuestra fuerza, entonces vamos a tensar piernas, brazo, abdomen, glúteos, espalda, todo, la respiración es relajada por la nariz, todo lo demás es tenso, a un 25%, hay que sentirse como un bloque sólido, va a ir subiendo un poquito el calor en el cuerpo. Abdomen, abdomen. Vamos a subir un 50% de nuestra fuerza. Vamos a subir un 80%. Aquí ya debería de temblar un poquito. Así es. Aguanten ahí. Un segundito. Y denme 10 segundos del 100. Ahora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos relajamos. Y sientan que hay ahí alrededor. Muevan sus manos.
Júntenlas, sepárenle, sientan la densidad. Preguntar sus manos así. ¿Alguien no siente eso? Ahí está. Es que a mí me dejaron verlo. De madrazo. Pues a lo mejor no lo pueden ver, pero ahí está. Ahí está, sí existe. No estaba loco. Podemos sentar. En el año 1098 nació Hildegarda de Bingen, en Alemania. Ella empezó a tener visiones de chiquita. Ella misma escribe: en mi tercer año vi una luz tal que a causa de ella mi alma entera se estremeció. A los 8 años fui ofrecida a Dios en ofrenda espiritual, quiere decir, entró al convento. Hasta los 15 vi muchas cosas que expresaba con toda sencillez, o sea, las hablaba así como quien habla normalmente. Hasta el punto de que los que me escuchaban me preguntaban qué era aquello y de dónde venía. Yo me asombraba, porque lo que yo tenía en mi alma lo tenía también en visión exterior. Pero como veía que eso no le ocurría a nadie, oculté hasta donde pude la visión que tenía en mi alma. O sea, cuando se vio que era medio rarita, no le dijo a nadie que tenía eso. Estás hablando de la edad media. Están a punto de empezar el exterminio de los cátaros. Están a punto de lanzar la primera cruzada. O sea, la valía bien poquito. Por nada te echaban. Como a Marguerite Poiré o a Giordano Bruno. ¿Qué les pasó a ellos? Los quemaron, por decir cosas así, más o menos. En una carta, o sea, ella no le dice a nadie hasta que tiene una visión donde le dicen en la visión que tiene que decir que tiene visiones. Y aún así no quiere decirlas. Y entonces se enferma. Y para ella era un claro castigo, ¿no? Una consecuencia de no haber hecho caso. Y entonces, como no comunicó que tenía estas visiones, se enfermó. Así es que empezó, ella ya estaba en el convento, empezó con la madre, con gente de confianza, y rápido se salió la voz hasta que empezaron a preguntarle sus visiones, de sus profecías. Llegó a oídos del Papa, le pidió que le mandara sus visiones, le agradara, claro. Hildegarda era cultísima, era médica, era herbolaria, era naturalista, era cosmóloga, era teóloga, acabó siendo la madre superiora, la nombraron santa en el 2002 y 6 meses después la nombraron doctor de la iglesia. Es de la categoría más alta que hay en reconocimiento de la iglesia. Entonces era alguien culto. Entonces no solamente tenía visiones, también tenía colmillo y medio, ¿no? Estás en un ambiente coercitivo y más contra las mujeres. Entonces ella hablaba de sus visiones. Por ejemplo, ella decía: yo soy simplemente una mujer. Así como diciendo, oh my God, o sea. Entonces, que mis visiones sean correctas con las escrituras es una prueba de que son auténticas y de origen divino, porque soy solo una mujer. ¿Cómo una mujer podría manufacturar semejantes visiones? O sea, aprendió a manejar, a vivir
con sus experiencias místicas en un mundo no místico, ¿no? Ella rápido agarró mucha influencia porque se metió al Papa a la bolsa, entonces ya de ahí ya le cambió la vida, pero aún así tenía enemigos, ¿no? Entonces, contestándole a uno de estos clérigos que le preguntaban así como, porque ella, mira, así, entonces, y ya no es divino, ya es del diablo, y vas para, te hacían castacán, ¿no? te hacían pip, de volada, ¿no? Entonces un clérigo le pregunta que en qué idioma le hablaban estas voces, porque si era latín es una lengua sagrada, pero si era alemán es una lengua profana, ¿no? Entonces así, obviamente buscando, ¿no? Y ella le dice, la luz que veo no pertenece a un lugar, es mucho más resplandeciente que la nube que lleva el sol. Y no soy capaz de considerar en ella ni su altura, ni su longitud, ni anchura. Se me dice que esta luz es la sombra de la luz viviente. Y tal como el sol, la luna y las estrellas aparecen en el agua, así resplandecen para mí las escrituras, sermones, virtudes y algunas obras de los hombres formadas en esa luz. Yo entiendo esto. Y entiendo la coerción a esto también. Pero quitando ese factor humano, eso es nada más en cuando dices la gente. Ya cuando dices la gente, sí es cierto, la gente. Cuando está la experiencia espiritual, no, pues el espíritu y tendrá sus retos. Pero en cuanto dices la gente, se pone todo mucho más pesado. Usually, no aquí. Lo que escribo es lo que veo y oigo en la visión, continúa ella, son sus palabras. Y no pongo otras palabras más que las que oigo en la visión, pues en la visión no me enseñan a escribir como escriben los filósofos. O sea, no viene del intelecto. Las palabras que veo y oigo en la visión no son como las palabras que suenan en la boca del hombre, sino como llama centellante y como nube movida por el aire. Entonces, esto es en el año 1100. Para el proyecto de música, Music 4, le llamé, después de estas visiones, yo entré en distintas tradiciones sagradas, como participante, como iniciado. Después de 30 años sigo activo en básicamente todas. Entonces, la música fue siempre una parte importante de mi camino, por lo tanto, que siempre ha sido una parte importante de las tradiciones sagradas, entonces, por lo tanto, pues ahí acababa, ¿no? Entonces, en este proyecto, cada uno de estos discos está inspirado y busca seguir una de las estrategias de las distintas tradiciones sagradas musicales. Entonces yo quería, para este disco, el Music for Dreaming, yo quería usar la música, la tradición de música sagrada del gótico, que es una tradición muy interesante, aunque yo no he participado en la tradición del canto gregoriano. Lo más cercano que llegué fue la última vez que estuve en el DF, que en la catedral estaba abierto el recinto donde cantan los monjes y me meto, ¿no? Y está muy bonito porque tiene su nombre y su cinturita, sí, están abajo donde está
el super órgano gigantesco, alucinante, ¿no? Y obviamente le pregunté a la señorita que cuándo ensayaban y si podía ir, y obviamente fue así como que, o sea, te cuenta que, o sea, es más fácil que te inviten a la reunión de espías de la CIA, o sea, ya ese fue lo más cerca que he llegado a los cantos gregorianos. Pero sí los estudié en música porque es la base de nuestra música culta. Es la base de culta y no culta, me refiero a rock and roll, etc. Todo esto surge del gótico, ¿no? Entonces mi primera intención era componer un canto gregoriano, que lo hice en la escuela hace muchos años, pero pues tenía 5 discos que hacer. Entonces dije, mira, mejor me agarro uno que ya esté y sobre ese me voy, ¿no? Y ahí es donde, viendo entre el gótico, pues repasando mis apuntes, explorando, me topo con cómo puedes agarrar palabras de alguien que vivió hace 900 años, también puedes agarrar sus notas, porque también era música y también compuso canciones, entonces, gregorianas, cantos gregorianos. Entonces escogí el Kyrie eleison de Hildegarda de Bingen y luego lo desarrollo a mi estilo tabófono. Entonces está basado en la estrategia gótica. La estrategia gótica tiene varias consideraciones, como en la visión hasta que Galileo y Descartes y todo esto, quiere decir unos 500 años después, rompen con todo eso. La visión oficial católica es la aristotélica, donde Dios es eterno, por eso es inmóvil. Entonces, en el gregoriano, por ejemplo, hay un intervalo que se llama tritono, ¿ok? Que ese es una disonancia. Entonces, cuando suena el tritono, suena disonante, entonces busca resolverse. Y entonces, ese tritono, que es la base de lo que viene después, ya en el Renacimiento, el barroco, el clásico y en tu rock and roll y cumbia y salsa que oigas, es lo que le da el movimiento, es lo que hace que la música se sienta que va hacia adelante. Pero en el gregoriano, como estás cantándole a Dios, no, el movimiento ya implica imperfección. Entonces, Dios es eterno. Entonces, en el gótico eliminas el tritono del diablo. Y sí llegaron a quemar compositores por meter el tritono. O sea, era serio el asunto. Entonces, en el gótico evitas el tritono a toda costa y buscas esta atmósfera de eterno aquí, ahora. Entonces, por ejemplo, ustedes han oído cantos gregorianos. Trata de tararearme uno. No puedes. Porque están hechos para... No hay repeticiones. O sea, no hay repeticiones en las frases. Luego hay repeticiones de esas frases, como los responsorios, ¿no? ¿No? O sea, se usan repeticiones, que son formas góticas, pero no en las frases. O sea, las frases son, o sea, tienes que tener un entrenamiento especial para acordarte de un canto gregoriano, y está hecho justamente para precipitarte en el aquí y en el ahora, ¿okay? Para meterse en ese estado de eternidad, de no tiempo, ¿okay? Entonces, Music for Dreaming, los otros discos de Anara tienen otras estrategias que son diferentes, ¿no? Pero aquí entonces vamos a jugar con el gótico y estilo tabófono. Entonces acaba siendo un contrapunto basado en el Kyrie eleison de Hildegarda de Bingen, pero acaba añadiéndole varias voces en forma de canon. Entonces es un contrapunto de unas 2 o 3 voces de repente. Como yo toco todo, no puedo tocar todo al mismo tiempo, pero puedo tocar una voz. Entonces escogí, claro,
canto gregoriano es vocal, obviamente, pero lo traduje a tabófono y violín. Entonces, en esta ocasión voy a tocar el violín sobre el tabófono que va a estar pregrabado. ¿Okay? ¿Cómo andamos de tiempo? 8:25. Ok. Bueno, quería antes de empezar con la parte musical, quería mencionar, y me llegó, no necesariamente es algo racional, ¿no? Con la música aprendes que hay cosas que simplemente suenan bien, aunque no hay una razón para hacerlo, para ponerla, ¿no? Y como que básicamente eso ayuda a entender el universo. Hay cosas que no las caen bien en determinado momento. Nuestra lógica es limitada. Pero quería como la música de Anara es música que tiene todo el intento de producir estados acrecentados de conciencia, de producirlos, de ejercerlos, de desarrollarlos. Quería platicar un poco sobre otro personaje interesante. Él también tiene una experiencia mística de un tipo distinto, porque yo no quería dejarlo en la santa mística de visiones loquísimas de la Edad Media. Yo quería acercarlo. Entonces, escogí o se me presentó la energía, de repente brilló. William James es un personaje importante en Estados Unidos, es el padre de la psicología americana, era médico, era pintor, era filósofo, es el padre del pragmatismo. O sea, si alguien entiende filosofía y ubica un poco de cómo hacen las cosas los gringos, hay que entender la influencia de William James. Y si no entienden pragmatismo en la cultura americana, bueno, el edificio más alto de Harvard, tiene 15 pisos, se llama William James Hall. Hay que entender la influencia de una persona como William James en la cultura americana, ergo en todo el mundo. Él incluso llegó a conocer a Freud. Freud hizo un viaje a Estados Unidos y caminaron varias horas juntos platicando. ¿Qué le toca a William James? William James no le toca la iglesia católica de la Edad Media, pero le toca otro tipo de fanatismo, le toca otro tipo de coerción social. A él le toca el violento surgimiento del materialismo filosófico, o sea, la implementación y del método científico a todo. En esa época también la psicología buscaba ser una ciencia, entonces era una época en la que era como que si no eres científico, no me junto contigo, ¿no? Entonces, hay que entender que para los materialistas, a diferencia de la gente común y corriente, para los materialistas tú no tienes conciencia, la mente es la actividad del cerebro, la conciencia es un fenómeno emergente, como la humedad. Una molécula de agua no tiene humedad, cuando se juntan muchas surge la humedad, pero no hay una humedad en una molécula. Por lo tanto, tú no tienes conciencia, es un fenómeno emergente de la electricidad, o sea, tú eres como un celular, pero hecho por la evolución. ¿Okay?
Entonces, la psicología, ¿qué quiere decir? Psicología, el estudio del alma, se queda, que es el estudio del alma, y eso quiere decir psicología, frente a este paradigma materialista, donde era importante ser ateo y ser laico, y ser materialista y ser lógico y racional. Y William James escribe su libro Variedades de experiencias religiosas, porque él combate, teniendo la influencia que tenía, pero aún así no es fácil, él combate este paradigma diciendo, a ver, los materialistas decían, la psicología tiene que adaptarse a la ciencia. William James dice, no, la ciencia, si va a ser ciencia, tiene que abarcar a la psicología, porque existe la experiencia humana. Entonces él dice, aquí tenemos millones de personas que tienen algún tipo de relación con lo divino, con Dios, con lo divino, con lo espiritual. La ciencia tiene que también poder explicar eso, y si no, no está completa. O sea, él defiende la conciencia, pero hay una belleza de William James, que él agarra el término místico. Para Hildegarda, en la época de Hildegarda de Bingen, que es en el contexto monoteísta, es dualista, quiere decir sujeto-objeto. Dios está fuera de mí. Yo estoy aquí, Dios está allá. En la época de William James, ¿qué es lo que él hace? Él saca lo místico de la teología, lo mete a la psicología y entonces lo resguarda en la experiencia del que lo experimenta. Ya no tienes que explicarle al cura, ni tienes que pasar este juicio a ver si lo que viste y cómo lo explicaste checa con las escrituras o no. Ya no es afuera, ya es la experiencia mística como algo subjetivo. Entonces no solamente William James explora toda gama de experiencias místicas históricas de distintas tradiciones, pero también explora la experiencia mística de enamorarse, de caminar en la naturaleza, de enfermarse, de deprimirse y de repente encontrar sentido. Él, en esta pugna, más de un carácter filosófico, intelectual, entra en un estado de profunda depresión al grado del suicidio, al borde del suicidio. Porque la visión materialista acaba siendo terriblemente pesimista para la naturaleza humana. Y entonces uno de los temas de esta visión es el determinismo. Si ya todo está determinado, ¿qué caso tiene vivir? Ese es el tipo de cuestiones que atormentaban a William James, ¿no? Hasta que en el fondo de la depresión, del abismo emocional, se juntó con que llegó la guerra civil americana. Él se enlistó unos meses, pero nunca vio combate, pero dos de sus hermanos quedaron profundamente dañados, lo que ahora conocemos como estrés postraumático. O sea, se juntaron con varias situaciones en su vida, hasta que él tiene su iluminación y encuentra el libre albedrío. Escribe en su ensayo The Will to Believe, la voluntad de creer. Y él descubre que él escoge vivir. Él escoge vivir. Y de esa manera, el mundo no es determinista. Él escoge, existe la voluntad. Estas cuestiones no se han resuelto ni a la fecha. No hay un algoritmo de la conciencia. La ciencia no explica la conciencia, no explica muchos de los fenómenos de estar consciente. Y William James es
el primero que mete ese discurso en lo científico, validando la experiencia como válida en su naturaleza al existir como experiencia, y mucho en la experiencia mística. Entonces, quería nada más mencionar a William James porque me gusta mencionar a gente interesante. Es bueno. Es mejor compararse con gente interesante que gente inmensa. Pero él nos da la libertad de pensar, toda esta libertad de pensamiento, esta experiencia donde tú tienes el derecho de darle el valor a la experiencia que tú le des, ¿no? Su definición de experiencia mística dice: son los sentimientos, sucesos y experiencias de individuos donde ellos mismos entiendan que se relacionan con lo que sea que ellos entienden como divino, ¿no? Entonces, es interesante William James. No estoy tanto de acuerdo con sus conclusiones, ¿no? Con sus definiciones, pero su corazón estaba en el lugar correcto, ¿no? Por ejemplo, él define que la experiencia mística, que es fortuita completamente, tú no haces nada para tenerla, y entiendo lo que dice, trust me, lo entiendo, pero pues mis alumnos de Qigong también saben que está mal, lo saben. Entonces, pero su exploración es honesta y está haciendo las preguntas y abriendo la discusión de manera abierta. Su corazón está en el lugar correcto. Le hubiera ayudado a hacer Qigong, pero bueno, él tiene su corner. Él acaba definiéndose a él mismo como panteísta, como supernaturalista, como no católico, no religioso, nunca lo fue, pero quiere decir, él es un científico, laico, un intelectual del más alto nivel, donde simplemente acepta que la experiencia mística existe y es válida, y que no es nada de loquitos, y que no es nada, quiere decir, y si la ciencia no lo contempla, entonces la ciencia es la que no está completa. Y eso es muy empoderador, ¿no? William James acaba hablando de estas experiencias muy cotidianas y dándole ese valor de místico, ¿no? Como enamorarse, como salir a caminar al campo. Estás hablando de alguien que entró en contacto como buen bostoniano. Él nace en Nueva York, pero toda su vida vive en Boston, entonces es la meca de la cultura americana. Él se lleva con Henry David Thoreau, con Ralph Waldo Emerson, con Walt Whitman. Habla sobre cómo Walt Whitman, Walt Whitman es escritor, poeta, otra persona muy influyente en Estados Unidos, y él camina en el campo con Walt Whitman, y él describe cómo este cuate, Walt Whitman, se transforma por caminar en el campo. O sea, decía que al decirle vamos a caminar al bosque, era como wow, le prendía, ¿no? Y salieron a caminar y era como un estado que él le inspiraba, ¿no? Y él lo analiza en la categoría de experiencia mística. Entonces, hay experiencias místicas que no necesariamente son apoteóticas, que no necesariamente son, o a lo mejor no parecen, pero sí lo son. Quiere decir, hay experiencias místicas que son tomarse un buen café. Eso fue un anuncio subliminal. Hay experiencias místicas que son meterte una tina de agua caliente, en una velita, poner music for dreaming. Para eso está hecho.
Hay experiencias místicas que son simplemente caminar y dejarte sentir como que la vida es un sueño y realmente darle el espacio y el valor a esa experiencia sin tener que rendirle cuentas a nadie, solo para tus ojos, solo para tu corazón, porque está muy en el centro de la experiencia del ser humano buscar la experiencia mística, tanto las grandes, intensas, como las sutiles, aparentemente cotidianas. Entonces, la música que hace Anara busca eso, busca que tú busca jugar con esa vibración, con esa música, con esa energía, busca producir ese estado, busca recrearlo y ayudarle a otros a tocar tal vez un átomo, tal vez una chispita de lo que a mí me tocó ese día hace casi 30 años. Entonces, vamos a tomarnos un descansito, pueden estirar las piernas, sí, en 3 minutitos, pueden tomarse un cafecito, empezamos con la parte de